Pues vamos a cosas que sabemos en nuestro video de hoy, que como decíamos hace rato está dedicado a esta brillantísima mujer que trabajó hasta los 90 y tantos años además. Es impresionante. Estoy contando cosas que vienen, pero es que de verdad es de las personas que yo hallo más admirables en los últimos años. Y recuerden esto, la empresa que promovió la talidomida ni sabía lo que iba a pasar, ni creía que fueran necesarios los estudios que eran necesarios, ni la promovió para hacerle daño a la gente y hacer que nacieran niños con el síndrome de la talidomida. Irresponsabilidad puede haber, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esos juicios morales que hacemos a veces. Su compromiso con el método y el rigor de la ciencia llevaron a una revolución que ha beneficiado a todos los consumidores de medicamentos en los últimos 50 años. En 1960, Frances Oldham Kelsey era una de las apenas 7 personas encargadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de aprobar las solicitudes para la comercialización de medicamentos. Llevaba apenas una semana en su pequeña oficina cuando le llegó la solicitud de un nuevo medicamento, el Quevadón, un tranquilizante y analgésico dirigido a tratar las náuseas matinales de mujeres embarazadas, y ella se rehusó a aprobar el producto, cuyo nombre técnico era talidomida, por falta de estudios y datos. La canadiense de entonces 46 años no era una simple burócrata. Nacida en Vancouver en 1914, había estudiado farmacología en la Universidad de McGill en Montreal y después entró como estudiante de posgrado al nuevo departamento de farmacología de la Universidad de Chicago, donde el investigador E.M.K. Gehling la aceptó pensando que era un hombre que escribía mal su nombre, Francis. Frances era asistente de Gehling cuando este fue encargado de averiguar las causas de 100 muertes relacionadas con el llamado elixir sulfanilamida. El medicamento pertenecía al grupo de las sulfas o sulfonamidas, descubiertas apenas en 1935 y que eran los primeros antibióticos disponibles. La penicilina, ya descubierta por el escocés Alexander Fleming, no llegaría al mercado sino hasta 1945. Gehling descubrió que la causa de las muertes era el glicol dietileno utilizado para disolver la sulfanilamida. Nadie sabía hasta entonces que el glicol dietileno era tóxico. El resultado de este estudio fue la primera legislación estricta sobre la autorización de medicamentos, alimentos y cosméticos en los Estados Unidos. Frances obtuvo su doctorado en farmacología a los 24 años con un interés especial en los factores responsables de las malformaciones genéticas y se quedó en la universidad como profesora y realizando sus estudios de medicina. Después de esto fue editora de la Asociación Médica Estadounidense, evaluando los testimonios que los médicos escribían sobre determinados medicamentos, donde identificó a algunos médicos que hacían de redactores a sueldo de los laboratorios y siempre daban testimonios favorables. Pasó a trabajar a la Universidad de South Dakota de 1954 a 1960 y de allí pasó a la FDA y a su encuentro con la talidomida. Este medicamento había sido desarrollado en 1954 por los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH y su uso se había autorizado en Canadá y en más de 20 países de Europa y África. La empresa estadounidense Richardson Merrell compró la licencia para producirlo y comercializarlo en Estados Unidos como tratamiento de las incomodidades del embarazo. Pero Frances Oldham notó que algunos de los médicos que daban testimoniales favorables eran los redactores a sueldos de algunos laboratorios que había conocido en su trabajo en la Asociación Médica Estadounidense. Un análisis más a fondo fue encendiendo alarmas sucesivas. Los estudios de toxicidad crónica del nuevo medicamento no habían durado lo suficiente. No había datos suficientes sobre cómo el cuerpo del paciente lo absorbía y cómo se deshacía de él. Los estudios en animales y los estudios clínicos no eran lo bastante detallados y la documentación era insuficiente y contradictoria. Solo como un ejemplo, en los estudios con ratas no se había encontrado que hubiera una dosis tan alta que fuera letal, y la sustancia no provocaba sueño en estos animales. Esto podía interpretarse como una alentadora inocuidad del producto, pero también podía significar que el metabolismo de las ratas no absorbía la talidomida, mientras que el humano claramente sí lo hacía. Frances le dijo a la compañía que se necesitaban más datos y marcó la solicitud como incompleta. La empresa respondió presionándola e intentando intimidarla, llamando a su casa pidiéndole que dijera cómo había que reescribir las instrucciones a los pacientes para que los autorizara, ofreciendo darle datos informalmente por teléfono o de modo privado, pero sin la documentación de apoyo.
La doctora Oldham se afirmó en su posición y rechazó una segunda solicitud del laboratorio, también por estar incompleta. En febrero de 1961, Oldham Kelsey obtuvo los primeros informes de que la talidomida provocaba la inflamación de los nervios del sistema periférico, provocando problemas funcionales y dolor. ¿Y si afectaba a los nervios de los adultos? ¿Qué riesgo tenía para los fetos en formación?, se preguntó ella. Como investigadora, ella había conocido medicamentos que eran capaces de traspasar la barrera placentaria. ¿El laboratorio tenía datos que indicaran que la talidomida no pudiera hacerlo? Los estudios para saberlo exigirían tiempo y dinero que la empresa no quería invertir. En total, Frances Oldham rechazó la solicitud 6 veces entre 1960 y 1961, pese a las presiones de la poderosa compañía, y para ello contó afortunadamente con el apoyo de toda su oficina. En noviembre de 1961, estalló el escándalo. Numerosos defectos congénitos, principalmente graves malformaciones, producto del desarrollo incompleto de las extremidades, aparecían vinculados a la talidomida en Europa. El medicamento fue retirado del mercado alemán a fines de 1961 y a principios de 1962 Richardson Merrell retiró su solicitud para comercializarlo en Estados Unidos. De los más de 10.000 niños afectados en todo el mundo por la talidomida, solo 72 fueron estadounidenses, y esto se debió a la distribución experimental del producto por parte de la empresa. En 1962, Frances Oldham Kelsey recibió de manos de John F. Kennedy la medalla del presidente al servicio civil distinguido por su buen juicio y su valor al resistir las presiones corporativas. Frances siguió trabajando en la FDA hasta 2005, cuando se retiró a los 90 años de edad. En ese tiempo se dedicó a diseñar nuevos y mejores procedimientos para la autorización de medicamentos, exigiendo que demuestren su seguridad y efectividad, la obtención del consentimiento informado de los pacientes en los estudios clínicos de potenciales medicamentos y que las reacciones adversas se reporten, bajo pena de graves sanciones si no se hace. Sus mecanismos han sido adoptados por prácticamente todo el mundo, mejorando continuamente la seguridad de los medicamentos que consumimos. Frances Oldham Kelsey murió el 7 de agosto de 2015 con 101 años de edad, dejando un ejemplo del profesionalismo de la ciencia y de su compromiso con el bienestar de los seres humanos. Después de haber sido prohibida en la década de 1960, la talidomida hoy se está explorando como un medicamento útil en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer y como coadyuvante en la quimioterapia. También ha demostrado promesas en el tratamiento de ciertos efectos que sufren algunas víctimas del VIH-Sida después de comenzar la terapia antirretroviral. Después de todo, como muchos otros medicamentos que usamos hoy en día, simplemente tiene una importante contraindicación: no se consuma si está embarazada.